Gracias, hermano. Buenos días para todos. Los invito a abrir sus Biblias en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, en su capítulo 1. Nuestro texto para el día de hoy, los versículos 21 al 25. Romanos capítulo 1, 21 al 25. Esta es la palabra de Dios. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Continuamos con nuestro estudio de la carta de Pablo a los Romanos en su capítulo 1. Y en esta primera sección Pablo nos ha mostrado que tiene una gran urgencia por anunciar el Evangelio a la iglesia que está en Roma y en general a todos, a los judíos y a los no judíos. Y él nos da las razones por las cuales tiene esa gran urgencia, las cuales vimos la semana anterior en los versículos 16 y 17. Vamos a recordarlas un poco. Pablo, ¿por qué tienes tanta urgencia de anunciar el Evangelio a todos y en especial a los que están en Roma? Porque no me avergüenzo del Evangelio. Pablo, ¿y por qué no te avergüenzas del Evangelio? Porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Pablo, ¿y por qué el Evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree? Porque en él se revela por fe y para fe la justicia que proviene de Dios, no la justicia que Dios demanda por la ley, sino la justicia que proviene de Dios, que es la justicia de Cristo, con la cual Él nos salva, nos justifica, nos declara justos, nos libra de la condenación ante Dios. Y continúa, atención, Pablo, ¿por qué es tan necesaria la revelación de la justicia que proviene de Dios y que anuncia el Evangelio? Porque ya se ha revelado desde el cielo y manifestado aquí en la tierra la ira de Dios contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. ¿Por qué es tan necesaria la revelación de la justicia que proviene de Dios? ¿Por qué es tan necesario el Evangelio? Porque la ira de Dios se ha revelado en el pasado, se está revelando ahora y continuará revelándose desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Y esa ira de Dios que ya está siendo revelada y manifestada es lo que hace tan necesario el Evangelio invicto. Pablo nos va a hablar ahora de cómo la ira de Dios ya revelada y manifestada hace necesario el Evangelio invicto. Y en los versículos 18 al 20, en el día de hoy es imposible que se entrecrucen la clase y la predicación, porque estamos en el mismo tema, en la misma sección, y la clase se adelanta a la predicación y la predicación se devuelve hacia la clase, porque es una sola unidad. Tenemos que dividirla por razones didácticas, pero es un solo asunto. Así que en los versículos 18 al 20, Pablo nos va a decir tres cosas, o nos dijo ya mejor en nuestra exposición, tres cosas sobre esa ira que hace necesario un evangelio invicto. En el versículo 18 nos dice que esa ira ya se ha revelado. Nos dice que esa ira fue provocada cuando él dice contra toda impiedad e injusticia de los hombres
que detienen con injusticia la verdad, y nos dice que esa ira ya fue justificada por la revelación general. La revelación general, la creación, ha dejado a los hombres sin excusa ante Dios. Ellos son culpables ante Dios. Dios nunca va a condenar inocentes. Y por eso en los versículos 18 al 20 nos mostró que ningún hombre será condenado siendo inocente. Todos se han quedado sin excusa. Especialmente en esta sección se habla de los que son no judíos, que nunca conocieron la revelación especial, es decir, la ley, la escritura. Ellos también son sin excusa porque la revelación general es suficiente para condenarlos. Así que Dios no condena inocentes. Todos son sin excusa. No tendrán defensa alguna cuando se presenten delante de Dios. Y de manera especial en esta sección en que estamos, se trata de las personas no judías, que nunca conocieron la revelación especial. Y nuestro texto, que como les dije está inserto en esa unidad de pensamiento, prácticamente no se puede separar. Nuestro texto en los versículos 21 al 25 es una más amplia explicación. Pablo lo que da aquí es una explicación más amplia de cómo esa ira que hace necesario un evangelio invicto fue provocada por los no judíos. En nuestra sección, la sección en que estamos hablando es de los no judíos, de las personas que en la Biblia se llaman gentiles. Entonces nuestro pasaje consiste en dos cosas. En primer lugar, una explicación más amplia de cómo esos no judíos llegaron a provocar la ira de Dios ya revelada y cómo llegaron a ser lo que son hoy. Y el segundo elemento que hay en nuestro pasaje es cómo esa ira que ya fue revelada, está siendo revelada y seguirá siendo revelada, ya comenzó a manifestarse en la antigüedad y también se manifiesta en el día de hoy. Recordemos que toda esta sección, en el capítulo 1, del versículo 18 al 32, entonces trata con la humanidad no judía y lo que tiene que ver con su conocimiento de Dios y el juicio de Dios justo sobre ella. Así pues que el tema de nuestro pasaje es una explicación más amplia de cómo los no judíos provocaron la ira de Dios y cómo llegaron a convertirse en lo que son y cómo comienza desde ya a manifestarse esa ira, haciendo absolutamente necesario que se predique el evangelio invicto. Ese es el tema de nuestro pasaje, una explicación más amplia de cómo los no judíos provocaron la ira de Dios y llegaron a ser lo que son, y cómo desde ya se está manifestando la ira de Dios que estos no judíos provocaron, y eso hace absolutamente necesario el evangelio invicto. El título que le hemos puesto pues a la exposición de nuestro pasaje en el día de hoy es La ira provocada y el evangelio invicto. La ira provocada y el evangelio invicto. Y vamos a ver estas dos cosas que ya he mencionado. Primero, una explicación más amplia en los versículos 21, 23 y 25, cómo la provocaron, de lo cual ya viene hablando en los versículos 18 al 20. Esto simplemente es una elongación, un alargamiento de una explicación. Así que lo que comenzó a explicarse en los versículos 18 al 20 se explica más en 21 a 25. Lo primero entonces una explicación más amplia y en segundo lugar una primera manifestación de esa ira ya revelada. Estamos ubicados en la máquina del tiempo en el siglo I, pero este pasaje tiene un puente directo entre el siglo I y nosotros en el siglo XXI, así que lo vamos a aplicar directamente a nuestras vidas. Veamos en primer lugar entonces cómo esa ira que hace necesario un evangelio invicto, que fue provocada por los gentiles, vamos a ver una explicación más amplia de cómo la provocaron y cómo llegaron a ser lo que son hoy los no judíos. En el versículo 18 ya se nos empezó a explicar cómo la provocaron. Vean conmigo otra vez el verso 18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres. Así comenzaron a provocarla. La impiedad es
aborrecer a Dios, alejarse de Dios. La injusticia es desobedecer la ley de Dios. Con impiedad, con injusticia, empezaron a provocar esta ira. ¿Qué detienen con injusticia la verdad? Cuando Dios se les revela por medio de la revelación general, ellos entienden claramente quién es Dios, que Dios existe, y suprimen esa verdad. La suprimen, la presionan, la quitan de su vista, la suprimen, la quitan, la desechan voluntariamente. Esto no lo hacen ellos en ignorancia, lo hacen voluntariamente, y de esa manera comienzan a provocar la ira de Dios. Y estas dos son dos cosas que ya el apóstol Pablo nos ha dicho. Y ahora añade a esto que ya dijo y cómo rechazaron la revelación general, añade una cadena de eventos que comienza en el versículo 21. Vean conmigo el verso 21. Añade una cadena de eventos para explicar cómo más provocaron la ira de Dios y cómo llegaron a convertirse en los idólatras y abominables que son hasta el día de hoy. Verso 21, ¿qué más hicieron, Pablo? ¿Qué más hicieron estos gentiles que no conocían la ley de Dios para provocar la ira de Dios revelada? Versículo 21, dice, pues habiendo conocido a Dios, detengámonos ahí por un momento, habiendo conocido a Dios, se trata de un conocimiento general y parcial de Dios. No es el conocimiento que viene con el nuevo nacimiento, es un conocimiento racional, general y parcial. ¿Y cómo obtuvieron ese conocimiento? Ya lo mencionó en el verso 20, por medio de la revelación general. Leamos otra vez el verso 20. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Cómo obtuvieron ese conocimiento del cual Pablo dice, habiendo conocido a Dios? Por medio de la revelación general, al ver la creación. Pero noten que el pasaje dice desde la creación, que el conocimiento que ellos obtienen lo obtienen desde la creación. Es decir, la forma como Dios sostiene todo lo que existe, habla de Él, de su providencia. La forma como se desarrolla la historia de la humanidad, en la que Dios interviene con constantes y permanentes juicios. Y aquí es algo muy interesante notar que el relato del juicio del diluvio, en el caso de Noé, se encuentra en casi todas las culturas paganas. Así que Dios se manifiesta su gran poder no solamente al ver la creación, sino en la historia. Y los hombres de casi todas las tribus, o muchas tribus, conocen el relato del diluvio. O sea que en la historia también Dios ha manifestado su ira y su gran poder. Pero no solamente de esa manera, desde la creación, con la historia, también por medio de la muerte. La muerte es el castigo de Dios al pecado, y todo hombre ve la muerte y tiene que ver con ella. Y cuando el hombre ve la muerte, está obligado a pensar en Dios. La muerte le habla al hombre de su creador. La muerte le habla al hombre de que el creador está airado, castigando algo que está mal. ¿Cómo adquirieron ellos ese sentido de pensar así acerca de Dios y acerca de la muerte? Dios lo puso en su corazón. Vean conmigo el verso 19. Porque lo que de Dios se conoce, es decir, su existencia, y el hecho de que Él está airado contra el pecado del hombre, de que la muerte es castigo de Dios, todo eso es lo que de Dios se conoce, les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Todos los paganos, estos paganos, han tenido un sentido de la existencia de Dios, y han tenido también una percepción de que Dios es un ser moral, y ellos tienen en su corazón, sin que nadie se los enseñe de manera automática, una conciencia, y esa conciencia les enseña que es bueno y que es malo. Así que si sumamos todos estos hechos de la revelación general,
Todas estas manifestaciones en la historia y el hecho de que la conciencia les grita que es bueno y que es malo y que el Creador tiene que rechazar lo malo y aprobar lo bueno, eso hace que estos paganos sean totalmente sin excusa. Vean conmigo el versículo 32, ahí mismo del capítulo 1. Ese sentido de la conciencia del bien y el mal que está en todas las tribus. Dice el verso 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. Y en el capítulo 2, versículo 14 y 15, Pablo añade a este fuertísimo argumento de la percepción que la conciencia tiene del juicio de Dios, verso 14, capítulo 2, porque cuando los gentiles que no tienen ley, de eso se trata, de eso estamos hablando, de los gentiles que jamás conocieron la ley, hacen por naturaleza está impreso en sus corazones. El gentil sabe que existe un Dios y el gentil sabe que es bueno y es malo por naturaleza. Lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley, aunque no conocieron la ley que se grabó en el corazón de Adán, dejó residuos en el corazón del resto de su descendencia, y por eso la obra de la ley está aún en sus corazones. ¿Por qué creen ustedes que cuando salen las noticias que un hombre violó a una niña de 2 años, todos los vecinos del vecindario salen a qué? A cogerlo y llevarlo a las autoridades para que lo vea un juez y después le den la casa por cárcel? No, los vecinos salen a qué? A matarlo, porque todos tienen conciencia de que el que viole una niña de 2 años debe morir. Todos, no hay uno que no. Por naturaleza saben que hay un creador y por naturaleza saben que es malo y saben qué castigo merece lo malo. De esa manera ellos fueron corrompiéndose poco a poco, negando estas cosas en su corazón, negando esas cosas en su mente. Y por eso Pablo termina el verso 15 diciendo, acusándoles y defendiéndoles sus razonamientos. Su propio razonamiento los lleva a conocer y su maldad a suprimir la verdad de Dios. Y por eso es que se han convertido en lo que son. Por eso es que son lo que son. De esa manera el no judío ha adquirido un conocimiento parcial y general de Dios, que Pablo llama la verdad. ¿Y qué ha hecho con ese conocimiento? Sigamos en el verso 21, otra vez 1:21, la segunda frase. Pues habiendo conocido a Dios, eso lo acabamos de ver, miren lo que sigue diciendo, no le glorificaron como a Dios. Hermano, ¿qué es la gloria de Dios? La gloria de Dios son sus atributos revelados y manifestados que muestran la grandeza de ese Dios. Y cuando estos paganos se paran delante del sol, algo tan grande y tan poderoso como el sol, las estrellas, el agua, el viento, todas estas cosas que le hablan del poder de Dios, el león, todas estas cosas que le hablan del poder de Dios, en vez de tener temor y glorificar a ese que es grande, no le glorificaron como a Dios. Rechazaron la gloria de Dios que les es evidente a sus ojos. Entendieron que un poder eterno creó todo. Entendieron que ese poder eterno se ha manifestado en todas esas cosas. El fuego, el aire, la tierra temblando, el rayo, el león. Todas esas son formas del poder de Dios. Y ellos entienden que el que tiene ese poder tiene que ser eterno. Y entienden que el que tiene ese poder tiene que ser diferente, trascendente, y tiene que ser un rey muy alto, y tiene que ser perfecto, y saben que es bueno y que es malo, y que Él es el gobernador del universo. Y en vez de maravillarse con temor, con espanto, no le glorificaron como a Dios. Rechazaron su gloria en su mente.
y crearon para sí otro Dios basados en su razonamiento. Pusieron a Dios a prueba y lo hallaron falto de grandeza. Vean conmigo el versículo 28a. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Esa expresión, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, significa que pusieron a Dios en una balanza y lo sopesaron y lo hallaron falto. Significa que lo probaron como se prueba el oro y no lo encontraron temible, no lo encontraron grandioso, sino que por el contrario lo desaprobaron, lo encontraron falto de grandeza y lo descartaron, y por eso crearon en sus propios razonamientos su propio Dios. Y cuando lo vieron desaprobado, obviamente no le dieron las gracias por haberlos creado. Sigue diciendo el verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias. ¿Cómo le van a dar gracias si no lo encontraron siquiera como su creador, si no lo encontraron siquiera maravilloso, si no lo encontraron siquiera glorioso? ¿Cómo le van a dar gracias? Y ahora viene en todo el argumento de Pablo las tres cosas que son el corazón de esta deformación. ¿Cómo se extraviaron las sociedades gentiles de la antigüedad? ¿Cómo llegaron a ser los idólatras extraviados y hacedores de inmundicia que son hoy? Esto que estoy mencionando hasta aquí es la forma como corre el razonamiento, explicando cómo llegaron a ser lo que son. Pero ahora vienen los tres elementos más importantes que hicieron que las sociedades humanas no judías se convirtieran en los idólatras depravados e inmundos que son hoy. Son tres cosas. 1, orgullo intelectual. 2, filosofía. Y 3, oscuridad. Orgullo intelectual, filosofía y oscuridad. Veamos en primer lugar orgullo intelectual. Versículo 22. Vamos a cambiar un poquitico el orden de las frases para que quede más didáctico. Primero el orgullo intelectual, además porque creo que el orgullo intelectual es la raíz de todos estos males. Orgullo intelectual, versículo 22. Profesando ser sabios. ¿Más sabios que quién? Más sabios que Dios. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Es decir, estos hombres tenían un concepto tan alto de sí mismos que creían que podían entender las cosas mejor que Dios. Al igual que Eva, su madre, su primera madre, ellos querían ser como Dios y pensaron que su mente podía llevarlos a pensar en un Dios diferente al que se les ha revelado y prefirieron hacer su propio Dios con su propia sabiduría. Y eso es lo que llamamos orgullo intelectual. La palabra de Dios nos muestra claramente que el hombre no debe ser sabio en su propia opinión. Eso fue lo que hicieron estos hombres. Se hicieron sabios en su propia opinión. Y al rechazar la verdad de Dios y cambiarla por su propia opinión, lo que hacen es sumergirse en la ignorancia. Por eso el texto termina diciendo, se hicieron necios. Y usando su mente llena de necedad, entonces caen lejos de la realidad. Escuchen, Dios les ha revelado la verdad. ¿Cuál es la verdad? La verdad es la realidad. La realidad es que existe un Dios omnipotente, eterno, que creó todo. Lo creó para su gloria e hizo al hombre para su gloria, para que el hombre disfrutara de él eternamente, y él le dice lo que es bueno y lo que es malo a esa criatura que él hizo. Esa es la verdad. Pero una vez ellos rechazan esa verdad, caen lejos de la realidad y empiezan a crear mitos con su supuesta sabiduría. En vez de creer y conocer la verdad, comienzan a crear mitos, y así se crean todas las religiones del mundo,
todas las religiones del mundo no son más que mitos que produce un orgullo intelectual que ha rechazado la verdad y ahora produce solamente error, mitos e idolatría. Eso es orgullo intelectual. Pero en ese orgullo intelectual, ¿a qué le da mayor énfasis el hombre? A su propio razonamiento, a su razón. Regresemos al verso 21 otra vez. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos. Si usted se cree sabio, usted cree que tiene una razón súper poderosa y que con esa razón podría descubrir quién es Dios y cuál es la realidad de las cosas que existen. Pues no, la mente racional no puede descubrir la verdad. La mente racional no puede llegar a la verdad. La verdad se revela, la verdad nunca se descubre, la mente no puede llegar hasta allá. Pero ellos se envanecieron en sus razonamientos y es lo que se conoce como filosofía. La filosofía es el uso de la razón para conocer la verdad, para conocer la sabiduría. Es la razón sobre todas las cosas. Verso 25 del capítulo 1. Ya que cambiaron la verdad de Dios revelada por la mentira creada por su propia razón. ¿Y a dónde los llevó? A honrar y dar culto a las criaturas antes que al Creador, a crear ídolos y adorarlo, a crear las criaturas como si fueran dioses. En vez de adorar al Creador, adoraron a las criaturas, en vez de adorar al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Así que pues, con sus razonamientos vanos, con sus filosofías, se convirtieron en adoradores de ídolos, creadores de religiones y de dioses falsos. Entonces, primero, orgullo intelectual, segundo, filosofía y tercero, oscuridad. La última frase del verso 21. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, filosofía, y su necio corazón fue lleno de oscuridad, saturado de oscuridad. Su corazón fue oscurecido. Eso significa que quedaron totalmente destituidos de poder conocer la verdad, destituidos de todo conocimiento espiritual. El hombre queda totalmente cegado y no puede ver absolutamente ninguna luz que viene de Dios, ni la revelación general, ni la revelación especial. De esta manera, Pablo explica más detalladamente cómo los no judíos provocaron la ira de Dios, que ahora se revela, y se convirtieron en los idólatras, hacedores de maldad, que son hasta el día de hoy. Y recuerden que el contexto de todo esto es mostrar por qué es tan necesario el evangelio invicto que Pablo ya empezó a explicar en la carta a los romanos. Pero esa ira no fue solamente provocada por estos no judíos, sino que estos no judíos ya comenzaron a recibir manifestaciones de la ira de Dios. Y ese es nuestro segundo punto para el día de hoy. La ira revelada desde el cielo, que hace tan necesario el evangelio invicto, ya comenzó a manifestarse en estas personas, la sociedad humana no judía. Y esa explicación está en los versículos 24 hasta el 28. Realmente todo el pasaje es una unidad de pensamiento, pero nosotros lo hemos dividido porque dentro de 8 días el pastor Alejandro va a hacer una exposición de lo que se conoce como la ideología de género, el homosexualismo en el día de hoy, y por eso es que hicimos esta especie de mutilación. Tuvimos que mutilar el pasaje, pero no es correcto. Debemos ver el pasaje como un todo. Así que aunque yo solamente voy a concentrarme en el verso 24, pertenece a esta explicación todo el pasaje, desde el 24 hasta el final. Todo es una sola cosa, pero yo solamente me voy a concentrar en el 24 y dentro de 8 días veremos en los versículos restantes la horripilante enseñanza de nuestros días llamada ideología de género. El versículo 24 nos muestra que esa ira que los no judíos provocaron
ya comenzó a manifestarse. Vean conmigo el versículo 24. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Y miren que no deberíamos parar, pero vamos a parar. Vamos a parar para dejar espacio para dentro de 8 días exponer en contra de la ideología de género. Y expliquemos brevemente el versículo 24. Noten cómo comienza. Por lo cual, eso nos está diciendo que lo que va a decir a continuación es una consecuencia de lo que esos gentiles hicieron. ¿Y qué hicieron? Detuvieron con injusticia la verdad, se envanecieron en sus razonamientos, recuerden, orgullo intelectual, filosofía y oscuridad. Por eso, por lo cual, Dios los entregó a la inmundicia. Y cuando dice los entregó a la inmundicia, es la forma como la ira ya comenzó a manifestarse. ¿Y qué es la inmundicia? Lo que más adelante describe en los versículos 29 al 32. Vean conmigo el versículo 29. Estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen en los que las practican. Esas son las inmundicias a las cuales Dios los entregó. Así que el castigo por rechazar la revelación general, por rechazar la conciencia, por rechazar la providencia, por rechazar la historia, por rechazar todo el conocimiento que Dios ha revelado de sí mismo a estos tipos de hombres, provocando la ira de Dios. La ira de Dios ahora se manifiesta entregándolos a la inmundicia. En otras palabras, ellos abandonaron a Dios y Dios los abandona a ellos. Lo que tenemos aquí, hermanos, son pecadores no judíos abandonados por su Dios airado. Pecadores no judíos abandonados por su Dios airado. Y eso es lo que sucede con esta gran parte de la humanidad, que es la humanidad gentil. Ellos son culpables, son totalmente culpables, son sin excusa y ya tienen en sí mismos la manifestación de la ira de Dios, porque Dios los abandona y el freno que les impedía pecar ahora es quitado, y por eso sus maldades y sus inmundicias se aumentan y se aumentan y se aumentan más y más y más, y así sucederá hasta el final de la historia, porque el que abandona a Dios, Dios lo abandona a él. Y lo mismo sucedió con Israel. Israel abandona a Dios, Dios lo abandona a él, pero Israel tiene más culpa. ¿Por qué? Porque a Israel se le dio la revelación especial. Ellos son más culpables que los no judíos. Así, hermanos, que cuando miramos el mundo actual, es el escenario donde vemos la ira de Dios. Sí, nosotros vemos todos los días la misericordia de Dios y la gracia de Dios en este mundo, porque todos los días Dios está salvando personas, pero también el mundo entero es el escenario donde podemos ver la ira de Dios. ¿Y cómo vemos la ira de Dios? En la altísima corrupción que vemos hoy en la raza humana. Esa altísima corrupción que vemos hoy en la raza humana es una evidencia de que la ira de Dios ya está sobre los hombres. ¿Qué haremos ante esto? A manera de aplicación, vamos a decir qué es lo que debemos hacer cuando miramos el escenario del mundo actual donde la ira de Dios ya se manifiesta. Y cuando entendemos cómo los no judíos llegamos a convertirnos en paganos, idólatras y hacedores de inmundicia. ¿Qué es lo primero que tenemos que aplicar para nosotros de este pasaje? Lo primero es dejar de dudar de la justicia de Dios que condena a tribus que nunca escucharon el evangelio.
Yo puedo decirles que en toda conversación acerca de la Biblia, siempre alguno de ustedes u otra persona han hecho y harán siempre la pregunta: ¿y qué va a pasar con las tribus que no escucharon el Evangelio? Bueno, eso hay, ustedes por lo menos ya tienen que parar de preguntar eso. Ya eso está claro aquí. Todas las tribus que nunca escucharon el Evangelio son inexcusables delante de Dios. Y lo que tenemos que hacer cuando pensamos en las personas que murieron sin escuchar el Evangelio es unirnos al coro celeste diciendo: justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. Eso es lo que tenemos que hacer. Paremos ya de dudar, paremos ya de albergar dudas sobre qué tan justo es para Dios condenar tribus que nunca escucharon el Evangelio. Segundo, la segunda aplicación es mirar con frecuencia el cuadro completo de la ira de Dios sobre la humanidad. Pregunto, en este pasaje que estamos estudiando, ¿vemos el cuadro completo acerca de la ira de Dios sobre la humanidad? No. La ira de Dios que se está manifestando hoy, haciendo que los hombres sean cada vez más malos, es solamente una mínima porción de la ira de Dios. La ira de Dios completa vendrá cuando Jesucristo regrese por segunda vez. Y si estas personas que hoy son ladrones, fornicarios, borrachos, homosexuales, etcétera, no se arrepienten, al escuchar que Dios ha enviado una justicia que puede salvarlos, la justicia que proviene de Dios, la justicia de Dios que proviene por fe y para fe, si esos hombres al escuchar el Evangelio no se arrepienten, ellos pasarán a completar el cuadro completo de la ira de Dios, cuando descendiendo al infierno recibirán los tormentos de una ira plena. La ira de Dios manifestada en toda su plenitud en el infierno será lo que los hombres recibirán, gentiles o judíos, todos aquellos que rechazan la revelación de Dios, todos aquellos que rechazan el Evangelio, al infierno bajarán y la ira de Dios será revelada en todo su poder. ¿Qué debemos hacer nosotros? Pensar con frecuencia en el cuadro completo de la manifestación de la ira de Dios y suplicar a Dios que nos dé urgencia para comunicar el Evangelio. Recuerden que así comenzó todo este argumento. Pablo, ¿por qué tienes tanta urgencia de anunciar el Evangelio a los que están en Roma y a todos? Porque la ira de Dios se revela desde el cielo. Entonces, ¿qué va a suceder cuando yo, que soy creyente y tengo el Nuevo Testamento, y en el Nuevo Testamento tengo el cuadro completo de la ira de Dios? ¿Qué va a pasar en mí? Cuando yo miro con frecuencia el cuadro completo de la ira de Dios, Dios me va a dar urgencia por predicar el Evangelio invicto. Esa es la mejor aplicación de toda esta sección. Si tenemos en el Nuevo Testamento el cuadro completo de la ira de Dios sobre la humanidad y no lo aprovechamos meditando, pensando profundamente en él con frecuencia, nunca tendremos urgencia, nunca tendremos razones para predicar un evangelio invicto a la humanidad que tanto lo necesita. Y recuerden, nuestra predicación del evangelio, ¿cómo comienza? ¿Con el amor de Dios? No. ¿Cómo comenzó Pablo la explicación más profunda del Evangelio? ¿Con el amor de Dios? No, con la ira de Dios. Así que si hemos de ayudar a la humanidad a huir de la ira de Dios, hablemosle primero, lo primero, de la ira de Dios. Y segundo, lo segundo, de la justicia de Dios en Jesucristo. Esa es la forma correcta como debemos usar estos pensamientos profundos para hacer crecer nuestra vida cristiana en urgencia para salvar pecadores de la ira de Dios. Y si hay algún amigo aquí que nos visita, alguna persona que está ahora sin Cristo, amigo querido, ¿puedes tú ver la ira de Dios sobre ti? Tú, amigo, eres más culpable que estos paganos antiguos y más culpable que los judíos, porque tú tienes más revelación que ellos.
Tú tienes el Nuevo Testamento que te explica perfectamente la ira de Dios y perfectamente el Evangelio, y lo tienes en tu idioma y nunca lo lees. Por tal razón tú, amigo, también eres inexcusable delante de Dios. Serás condenado por tus pecados, a menos que, habiendo escuchado que la justicia de Dios se revela por medio de Cristo y su cruz, y habiendo creído que Él es la única forma de salvarte, vienes a Él, porque Él es la única ciudad de refugio donde no caerá la ira de Dios. ¿Cuál es la única ciudad del mundo que no será destruida como Sodoma? ¿Cuál es la? Todas las ciudades del mundo serán destruidas como Sodoma, igualito. ¿Cuál es la única ciudad del mundo que no será destruida como Sodoma? La ciudad de refugio. ¿Y qué es la ciudad de refugio? Un tipo de Cristo. Cristo es la ciudad de refugio. Todos aquellos que están bajo el amparo de sus brazos no recibirán nunca la ira de Dios. Amigo, te suplico, ven bajo sus alas. Ven a cubrirte de la ira de Dios por venir. Amigo, huye de la ira de Dios. Ven bajo sus alas. Bajo sus alas estarás seguro. Vamos a orar. Espíritu Santo del Dios Trino, una vez más estamos maravillados por esta gigantesca explicación del Evangelio que diste a través de la mente brillante que le otorgaste al apóstol Pablo. Te damos gracias por llevarlo al tercer cielo. Te damos gracias por esos 3 años de seminario reformado intensivo en Arabia. Te damos gracias por su mente ilustre y por su pluma ilustre. Te damos gracias porque usando a este hombre nos has dado estas verdades que hoy entran a nuestra alma con poder y transforman nuestro ser. Nos llenan de gratitud por lo que has hecho por nosotros. Nos llenan de gozo y de paz, pero nos llenan a la vez de urgencia por ayudar a otros. No podemos describir en este momento, Señor, cuán provechosas son estas palabras para nuestra alma. No lo entendemos aún, por eso, Espíritu Santo, descansamos solo en ti. Usa estas palabras, Espíritu del Dios Trino, para transformar nuestra alma como debe ser. No hay palabras más profundas, no hay palabras más poderosas que el Evangelio de Pablo en Romanos. Úsalas, por favor, Señor. Y después de terminar tu obra en nosotros, úsanos a nosotros para liberar a los pecadores que han provocado tu ira. Úsanos para hablar el Evangelio. Oh Señor, llena nuestras bocas del Evangelio de Cristo y llévanos a cualquier lugar para hablar de Él. Quiero darte también muchas gracias por aquellos que arriesgaron sus vidas para que esta palabra escrita fuera preservada en todas las épocas. Los monjes medievales, no muy comprendidos, fueron vitales en la preservación de este texto que tengo hoy. Y los traductores de la Sagrada Escritura, Casiodoro de Reina, Cipriano de Valera y todos aquellos que arriesgaron sus vidas para que yo pudiera tener mi Biblia en español. Gracias, Espíritu Santo. ¿Cómo puede ser que yo no utilice estas verdades profundas para el bien de mi alma? ¿Cómo puede ser que yo no me exponga a ellas con poder? ¿Cómo puede ser que yo las deje sin fruto, teniendo ellas tanta gracia, tanta unción, tanto poder? Oh Señor, sigue derramando tu gran poder sobre esta iglesia. Que aquí no haya ninguno que sea negligente en el entendimiento de la verdad, sino que la verdad implantada profundamente en el corazón de todos nos convierta en obreros excelentes de un evangelio invicto, y vayamos por el mundo librando a hombres, mujeres, niños, adultos y ancianos de la ira de Dios. Gracias te damos, Padre. Gracias, Trino y Santo Dios. Gracias por la epístola a los romanos. No podemos darte gracias suficientes por tan maravilloso don. Bendito seas, Rey eterno. Vamos a tener ahí un momento de silencio
delante de nuestro Dios. Nuestro Dios ha hablado. Calle delante de Él toda la tierra, y que el Espíritu Santo haga una obra profunda en los corazones. Señor, te glorificamos como Dios y te damos las gracias y te rogamos que nuestro entendimiento nunca se envanezca, nuestro necio corazón nunca nos domine, porque todavía hay mucha necedad en nosotros, sino que nos sometamos por completo a tu revelación y ninguno aquí sea sabio en su propia opinión. Líbranos de toda inmundicia y de toda idolatría, te lo pedimos, en el nombre de Cristo. Amén.